Bendiciones, te saluda la pastora Glenny Sotero y te doy la bienvenida al canal Obreros de la Última Hora. Hoy ya estamos en el día número 20 dentro de nuestro reto de 21 días de oración por las familias. Te bendigo a ti que te has parado firme a favor de tu casa y has levantado oración durante este tiempo. Creo que el Señor traerá respuesta y bendición a tu hogar. Hoy vamos a orar pidiéndole al Señor que su gloria, que la presencia del Señor inunde tu familia. Quiero invitarte para que leamos 1 Samuel capítulo 7 versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. En 2 Samuel capítulo 6, vamos a ver en el versículo 11 lo siguiente. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. En estos dos pasajes se nos narra una historia bien especial y quiero tratar de contarte rápidamente a qué se refiere para que podamos entender de manera completa lo que sucedió. El arca del pacto del Señor era una caja de madera recubierta de oro que Dios le había indicado a Moisés que elaborara. Esa arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Esa arca debería encontrarse o estar en el lugar santísimo, en el tabernáculo, y solo podía ser transportada por los levitas sobre sus hombros. Pues bien, hubo una época en el tiempo del sacerdote Elí, de quien hablamos el día de ayer, que el arca fue robada por los filisteos. Pero luego de unos meses de estar el arca en medio de esa nación pagana, ellos decidieron devolverla porque comenzaron a ocurrirle muchos desastres a la gente de esa nación. Pues bien, llega el arca nuevamente a territorio israelita y el pueblo de Israel decide dejar el arca en la casa de un hombre llamado Abinadab. No sabemos la razón por la cual los israelitas decidieron dejar el arca en la casa de Abinadab, pero lo que sí sabemos es que pasó mucho tiempo, 20 años, y dice la palabra que el pueblo de Israel lamentaba en pos de Jehová, es decir, ellos estaban tristes porque sentían que Dios los había abandonado. Cuando sube el rey David al trono, él ordena que el arca sea llevada a la ciudad principal y organiza que el arca sea llevada sobre un carro nuevo y tirada por bueyes. Esta no era la manera, recordemos, como Dios había establecido que se transportara el arca. Así que el rey David intenta llevar el arca a su ciudad y dos hijos de Abinadab, uno llamado Usa y otro llamado Ahío, acompañaron el arca hacia su destino. Pero en medio de esta celebración de llevar el arca a la ciudad de David, sucede algo que el rey no esperaba. Los bueyes tropezaron y el arca estuvo a punto de caer. Entonces uno de los hijos de Abinadab, Usa, extendió su mano y sostuvo el arca. Pero esto era algo que Dios no tenía permitido y este joven muere en ese lugar. David se llena de temor y entonces ordena que el arca sea llevada a la casa de un hombre llamado Obed-edom. Durante 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-edom y le dieron un informe a David diciendo:
la casa de Obed-edom y todo lo que tiene ha sido bendecida a causa del arca de Dios. La pregunta es, ¿cuál fue la diferencia entre estas dos familias? Una familia tuvo el arca durante 20 años y la Biblia no registra que algo extraordinario haya sucedido. Antes bien, uno de los miembros de esta familia muere. Es posible que la familia de Abinadab se hubiera familiarizado tanto con tener este cofre sagrado que ya no le sentían ningún tipo de respeto y no pensaban que fuese un privilegio tenerlo en su hogar. Pero la familia de Obed-edom sí sabía qué significaba el arca. Ellos sabían que el arca simbolizaba no solamente que Dios estaba en el pueblo de Israel, sino que Dios mismo los acompañaba y estaba ahí en ese lugar. Así que yo creo que en la casa de Obed-edom comenzaron a honrar, a reverenciar y a adorar al Dios poderoso que estaba en medio de ellos. Como resultado, esta familia fue bendecida, prosperada en todas las cosas. Así, hoy también hay dos tipos de familias. Quizá familias que conocen a Dios, que conocen de la palabra, que dicen ser creyentes. Pero hay unas familias en las que se honra la presencia de Dios y otras donde Dios solamente es un objeto decorativo. Un Dios bombero al cual acudir cuando estamos en problemas. Un Dios que lo tenemos solamente para los momentos difíciles y los problemas, pero a quien no honramos ni adoramos en nuestra vida diaria. Es triste, pero hay muchas familias que, como la familia de Abinadab, se han familiarizado con el nombre de Dios y aún toman su nombre en vano. Pero hay otras familias y yo creo que la tuya es una de estas familias y si no lo es, vamos a orar para que lo sea. Una familia como la de Obed-edom, que entiende que la presencia de Dios en medio de nosotros es un privilegio. Hoy la presencia de Dios no se manifiesta a través de un arca. No tenemos un arca física en nuestras casas. Nosotros mismos somos ese templo de Dios. Dios habita en nuestras vidas y como Él vive con nosotros, Él anhela ser amado, adorado y honrado. Nuestras familias serán bendecidas, prosperadas, serán guardadas y serán puestas en niveles de bendición y privilegio en la medida que nosotros honremos esa presencia de Dios. Muchas veces hablamos de que queremos la presencia de Dios, que anhelamos la gloria de Dios. Pues bien, ya Dios vive dentro de ti. Y si tú estás lleno de la presencia de Dios, la presencia de Dios vive en tu casa. La pregunta es, ¿cómo tú y yo en nuestras familias estamos reverenciando esa presencia de Dios? Muchas veces como familia vamos a actividades religiosas, pero quizá lo hacemos solo por cumplir y muchas veces aún por obligación. Es posible que haya familias donde se obligue o se presione a los hijos o aún haya que prometerles cosas para que nos acompañen a un tiempo de adorar a Dios. Una familia que adora a Dios estará pendiente de todo lo que genera atmósfera en tu casa. ¿A qué me refiero? Si tú en tu casa levantas altar de adoración a Dios, si en tu casa estás escuchando música que adore a Dios, si aún cuando te sientas con tus hijos a ver un programa, una serie, una película, revisas que esos contenidos no tengan cosas que deshonren el nombre del Señor o que abran puertas espirituales. Por ejemplo, una familia que diga amar a Dios, en mi opinión, no debería estar viendo películas de terror.
porque en las películas de terror se habla de las tinieblas, se exalta a Satanás y sus demonios y luego pretendemos que la bendición de Dios esté en nuestro hogar. Si tú como Obed-Edom quieres honrar la presencia de Dios, te vas a determinar que solo lo que adore a Dios estará en tu casa. Dios quiere derramar de su gloria en medio de nuestras familias, que nuestras familias sean bendecidas como lo fue la familia de Obed-Edom, pero es necesario que honremos su presencia, que nuestra manera de comportarnos, de vivir, nuestra manera de ser en medio de nuestros hogares glorifique el nombre del Señor. En este día quiero orar por tu familia, pidiéndole al Señor que esa presencia que está en ti comience a inundar esa casa, ese lugar donde tú habitas y comience a inundar a tus seres queridos. Que aún, como hemos orado en este tiempo, aquellos que no conozcan de la palabra del Señor comiencen a ser atraídos hacia Dios por esa gloria que está en tu casa. El rey David dijo: yo quiero el arca cerca de mí, porque si un hombre común pudo tener el arca 3 meses y toda su familia fue bendecida, entonces yo como rey voy a establecer la presencia de Dios en mi nación para que toda la nación sea bendecida. Déjame decirte, el rey David reinó por 40 años y durante todo su reinado no hubo enemigo que pudiera derrotarlo. La presencia de Dios se mantuvo en medio de la nación porque David mismo, a pesar de sus errores y debilidades, era un rey que adoraba y honraba la presencia de Dios. Ahí donde tú estás, dile: Señor, yo quiero ser un adorador y quiero que mi familia te adore y te honre a ti. Comienza a hablar ahí con Dios. Yo no quiero que mi casa, que mi hogar, que mi familia sea como la familia de Abinadab, que simplemente te busquemos por conveniencia o que estemos tan acostumbrados al nombre de Dios que sea para nosotros aún una carga. Yo no quiero ser como la familia de Abinadab. Yo no quiero que mi casa sea como la casa de Abinadab, que aún tenían a Dios mismo en su hogar, pero no pasó nada. No porque tú hubieras perdido el poder, sino porque ellos no estaban dispuestos a recibir lo que tú le querías entregar a ese hogar. Oro, Señor, por mi hermano, mi hermana que me escucha. Oro que su familia sea invadida por esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Oro para que tu familia haga la diferencia, para que se levanten a honrar, a adorar al único Dios verdadero. Oro para que tu familia sea como la familia de Obed-Edom, que amó la presencia de Dios, que adoró la presencia de Dios, que honró la presencia de Dios y que la gloria de Dios se manifestó trayendo bendición en todas las áreas de sus vidas. Te bendigo en este día y creo que el mejor tiempo de Dios está por venir para tu casa. No te pierdas, el día de mañana estaremos cerrando con broche de oro nuestros 21 días de oración por tu familia y creo que cosas nuevas vendrán. No olvides que el día 12 de noviembre comenzaremos 7 días de oración por la prosperidad y entenderemos qué significa verdaderamente ser prosperados. Que el Señor te bendiga.